¿Por qué no? Sí, ya, después se pueden ir allá para estar más cómodos. Son grupitos, son grupitos. Yo te digo. ¿Verdad? Bueno, tiene sentido. ¿De qué? Tiene sentido, ya. Seguro ya se lo saben bien este tema. De memoria, ya lo han escuchado 2 o 3 veces. ¿Tienes marcador rojo, sí? Elías. No trae. ¿Alguien tiene marcador rojo para apretarlo? No sé. ¿No? ¿Nadie? No, no tengo. Un cachito de conseguir. Me acuerdo que le decía a otro grupo que a partir de ahora nosotros hablamos. Aquí te lo digo. Ya no estoy en cirugía. Ya nosotros ya estamos entrando a la parte histológica más compleja, ¿ya? ¿Por qué? Porque a partir de ahora lo que nosotros evaluamos o vemos al momento de ver una placa histológica es un órgano, ¿ya? Y un órgano ya no es solo tejido adiposo, ya no es solo tejido muscular, no, sino un órgano es un conjunto de tejidos que van a cumplir una función. Entonces, cuando ya nosotros tengamos que evaluar una placa histológica o un tejido histológico de un órgano, nosotros vamos a ver todos los componentes que tienen y en base a eso vamos a decir, estoy viendo un corazón, estoy viendo intestino, estoy viendo X cosa, ¿ya? Entonces es muy importante que el enfoque que ustedes tienen que darle es a la estructuración de tejidos de dichos órganos, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar del sistema cardiovascular. ¿Alguien me puede decir cuál es la función más general que tiene el sistema cardiovascular? ¿Qué hace? El sistema cardiovascular es el que está encargado de que la sangre llegue a cada célula. Ya cada célula de nuestro cuerpo tiene que recibir su respectivo aporte sanguíneo y asimismo tiene que recoger los desechos metabólicos que estos generen. Entonces, el sistema cardiovascular no es nada más que un conjunto o una red, tal vez, de tubos que son los vasos sanguíneos, los cuales transportan la sangre y ahí hay un motor trabajando. Ya el motor es la bomba cardíaca o el corazón. Entonces, de manera muy general, el sistema cardiovascular está formado por la bomba cardíaca, que es el corazón, está formado por todos los tubos que transportan la sangre, que son los vasos sanguíneos, entre los cuales nosotros encontramos las arterias, las venas, y está la misma sangre, el tejido sanguíneo que ya lo hemos hablado, ¿ya? Que él es el que se va a encargar de, o en ellos está disuelto todos los nutrientes necesarios. Entonces, 3 componentes importantes del sistema cardiovascular. Con ustedes, bueno, seguramente ya lo saben por anatomía, ¿no? El sistema cardiovascular, específicamente hablando del corazón, se divide en 2 circulaciones, ¿no? ¿Cuáles son? La circulación mayor o circulación sistémica o periférica, o circulación menor, o también llamada circulación pulmonar. A ver, voy a hacer ese recorrido rápido. Yo sé que se lo saben, pero algunos tal vez no se acuerdan. Ya te digo por qué está. Entonces, nuestro corazón es un órgano principalmente de predominio muscular, tiene 4 cavidades, ¿no? Las que conocemos. Está la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la izquierda y el ventrículo izquierdo. La circulación mayor o la circulación sistémica, ¿dónde dice? Ventrículo. A partir del ventrículo izquierdo, a raíz del ventrículo izquierdo, sale aorta. Ya ustedes conocen los segmentos de la aorta torácica, aorta abdominal, se va por las ilíacas y listo. Y por arriba se va toda la parte del tórax superior, listo. Entonces, el ventrículo izquierdo inicia con la circulación mayor o sistémica. Hace que cada una de estas ramificaciones arteriales le llegue a las células correspondientes. Estas arterias, cuando hablamos histológicamente, no es tanto que la arteria humeral o la arteria aorta, no. Simplemente lo vamos a clasificar en grupos de arterias de grande tamaño, arterias de mediano tamaño o arterias de pequeño tamaño. Entonces, la circulación
mayor inicia en el ventrículo izquierdo, sale por las grandes arterias como la aorta y de ahí va transcurriendo su recorrido hacia arterias de mediano calibre y arterias más pequeñas, y de ahí las famosas arteriolas. Las arteriolas se caracterizan por tener una puertita de entrada, o lo que se conoce como esfínter precapilar, y después de una arteriola está el capilar propiamente dicho. ¿No? Está feo este color. El módulo está feo. ¿Por qué? Después, cuando la sangre llega a nivel del capilar, es donde ocurre el intercambio, ¿no? Intercambio de nutrientes, intercambio de sustancias necesarias, o también recoge los desechos. Y todos los desechos vuelven a través del extremo venoso del capilar, ingresan a una vénula, nuevamente vena de pequeño tamaño, de mediano tamaño, hasta confluir en grandes venas. Llegan a la aurícula derecha a través de la cava superior y de la cava inferior. ¿Ya? Ahí termina el recorrido de la circulación mayor. Va desde el ventrículo izquierdo hacia su recorrido a todo el cuerpo y regresa a la aurícula derecha. ¿Ya? Ahora, la circulación pulmonar o la circulación menor es un recorrido mucho más corto. Si ustedes se dan cuenta, en la mayor abarca todo el cuerpo, tiene que ir a todos lados. En la circulación menor inicia en el ventrículo izquierdo a través del tronco pulmonar, genera las arterias pulmonares, van al pulmón, capilarizan y esos capilares se oxigenan y vuelven a través de las venas pulmonares, ¿ya? Y todas esas venas pulmonares confluyen en la aurícula izquierda. ¿Ya? Y aquí hay algo interesante. Generalmente se maneja un concepto de que las arterias son las que trabajan con sangre oxigenada. Uno cuando habla de arterias se imagina la que tiene sangre oxigenada y la vena es la que tiene sangre desoxigenada, ¿no? Sin embargo, a nivel de la circulación menor, de la circulación pulmonar, el vaso sanguíneo que sale del ventrículo derecho y esa sangre es predominantemente desoxigenada o tiene menor cantidad de oxígeno, se le conoce como arteria pulmonar y no se le conoce como vena pulmonar. Y a las vasos sanguíneos que llegan a la aurícula izquierda y que sí están en con alto contenido de oxígeno, a esas no se les conoce como arterias pulmonares, se las conoce como venas pulmonares. Entonces es un concepto erróneo decir que una es arteria porque tiene más oxígeno y una es vena porque tiene menos oxígeno. Lo exacto o lo correcto es decir que las arterias reciben ese nombre porque llevan sangre. Independientemente de si la sangre está oxigenada o está desoxigenada, ellas llevan. La aorta lleva, el tronco pulmonar lleva y las venas traen, ¿sí? Independientemente si están oxigenadas o no, traen sangre. Es por eso que la vena cava superior y la vena cava inferior traen a la aurícula derecha y las venas pulmonares traen a la aurícula izquierda. Entonces ese es el concepto más adecuado de una arteria y una vena. Las arterias llevan la irrigación y las venas recogen, independientemente si están cargadas de oxígeno, si no están cargadas de oxígeno, eso es lo de menos, ¿sí? Pero obviamente en la mayoría de los vasos sanguíneos sí es así, ¿no? La arteria es la que tiene el oxígeno y la vena no, ¿ya? Pero no específicamente por eso. Incluso a nivel, por ejemplo, a nivel de la circulación fetal, ¿ya? Ocurre lo mismo. La arteria umbilical y la vena umbilical no es específicamente así porque una lleva oxígeno, otra no. Es parecido a lo que pasa acá a nivel de la circulación pulmonar, ¿ya? Entonces, lo correcto es decir que las arterias llevan la sangre y las venas las recogen. ¿Listo? Hasta ahí es la circulación, bueno, en generalidad de la circulación. Nosotros cuando hablamos del corazón, anatómicamente se los quedan de memoria, ¿no? Hasta cuánto mide, cuánto pesa, todo eso, ¿no? Histológicamente es diferente. El corazón, ¿ya? Fíjense que en esta imagen estamos agarrando un segmento del tejido cardíaco y lo estamos agrandando acá. El corazón tiene tres capas principales, ¿ya? Y fíjense que la capa más interna es la que está en relación con la cavidad, ya sea la ventricular, ya sea la cavidad auricular. Desde interno hacia el exterior de la capa cardíaca o del tejido cardíaco contemplamos tres capas importantes. Uno, el más interno, se conoce como endocardio, ¿ya? El endocardio es un tejido que reviste la cavidad ventricular, la cavidad auricular.
Es un tejido de revestimiento. ¿Qué tipo de tejido creen que es? Epitelio. Epitelio. No se olviden que lo que revisten son epitelios, ¿ya? En este caso, el endocardio es epitelio plano simple, ¿ya? Entonces, una placa histológica, nosotros lo que vemos en la capa interna de la cavidad ventricular auricular es epitelio plano simple. Después tenemos como segunda capa intermedia una capa bastante gruesa, principalmente la de los ventrículos. Ya la de las aurículas no es tan gruesa como la de los ventrículos, que se conoce como miocardio. Ese miocardio no es nada más que tejido muscular estriado cardíaco, ¿sí? El que ya hemos hablado, con sus características histológicas predominantes, como son núcleos centrales, uniones en hendidura y los discos intercalares, ¿no? Y la capa más externa del tejido cardíaco, en general, en conjunto, se la conoce como pericardio. Y acá le voy a graficar algo para que me entiendan. Tengo acá mi endocardio, tengo acá mi miocardio, ¿ya? Y por fuera tiene que estar el pericardio. El pericardio es una membrana serosa que reviste el exterior del corazón, ¿sí? Ahí está. Este pericardio se va a dividir en dos capas, en dos hojas. Una hoja visceral, o un pericardio visceral, un pericardio parietal. El pericardio visceral es la que va a estar pegadita del miocardio, ¿sí? Pegadita. Ahora, el pericardio parietal no va a estar pegada del miocardio, ¿sí? Básicamente así, las dos hojas pericárdicas están ligeramente separadas por un espacio que hay entre ellas. Este espacio se conoce como el espacio pericárdico. Pericárdico. ¿Listo? Pero el pericardio parietal, que es el que está más externamente, tiene dos capas. O sea, a pesar de que el pericardio se divide en dos capas, el pericardio parietal también tiene unas dos subcapas. Una capa interna, que se conoce como la capa serosa, y otra capa externa, que es la capa fibrosa. Entonces, esa sería realmente la organización del tejido pericárdico, ¿ya? Tenemos una capa visceral adosada al miocardio y una capa parietal que tiene una porción serosa y una porción fibrosa. Entre ambas capas del pericardio hay un pequeño espacio que se conoce como el espacio pericárdico, cavidad pericárdica, y en ese espacio pericárdico está circulando el líquido pericárdico, que es aproximadamente de 40 a 50 metros. El pericardio visceral, si ustedes lo pueden ver en la imagen, también recibe otro nombre, se llama epicardio, ¿ya? Entonces van a tener cuidado con confundir. El epicardio y el pericardio visceral son lo mismo, ¿sí? Ahora fíjense que en la cavidad pericárdica les decía que hay un líquido pericárdico. ¿Cuál es el fin del líquido pericárdico? ¿Para qué creen que aquí hay cierta cantidad de líquido entre las dos capas viscerales? Amortiguamiento de los movimientos cardíacos, ¿sí? Permite o evita el roce y el frote de las dos hojas pericárdicas, ¿ya? De hecho, cuando hay infecciones o cuando hay inflamaciones de ese nivel, las dos hojas rotas entre ellas producen dolor y se inflaman, ¿ya? Pericarditis. Nuevamente vemos acá lo mismo. La capa más interna, conocida como endocardio, el epitelio plano simple. La capa media es el miocardio. Tenemos el pericardio exterior, que el pericardio visceral se adosa al miocardio, y el pericardio parietal que está por fuera tiene dos capas, la capa serosa y la capa fibrosa, ¿ya? Ahora fíjense acá, mucho ojito. Entre la capa endocárdica y la capa miocárdica, fíjense que hay una subcapa. ¿Saben cuál es su nombre? Fíjense, este es el endocardio y este es el miocardio. Fíjense que acá hay otra capa intermedia. ¿Saben su nombre? Se llama la capa subendocárdica. ¿Por qué? Porque está debajo del endocardio, ¿ya? ¿Tiene una importancia histológica? Sí.
En la capa subendocárdica es donde están distribuidas las fibras de Purkinje. ¿Ya? Son las fibras que van a excitar o van a despolarizar o van a producir el estímulo eléctrico necesario para que las fibras cardíacas se contraigan y se produzca la contracción ventricular. ¿Ya? Es decir, el subendocardio me interesa porque en ese sitio es donde yo voy a poder observar las fibras de Purkinje, ¿ya? O las células de las fibras de Purkinje. El corazón, así hablando funcionalmente, es un órgano bastante activo. Y hay una característica importante del corazón que no la tiene otros órganos. El corazón tiene una capacidad o una propiedad que se llama automatismo, ¿ya? Y es curioso, la mayoría de nuestras funciones están mediadas o por acciones conscientes o por reacciones inconscientes. El cuerpo hace cosas con nuestra voluntad o incluso hace cosas sin que nosotros lo decidamos. El corazón, que ya de por sí es alguien que trabaja con mecanismos involuntarios, sin embargo, a pesar, o nos dice la teoría, que no haya inervación, que no hubiera sistema nervioso, el tejido cardíaco es autómata, ¿ya? Puede seguir trabajando aún en ausencia de estímulo nervioso externo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema o el corazón tiene su propio sistema eléctrico, ¿ya? Es el sistema cardionector. Ese sistema cardionector permite al corazón que él solito pueda generar su impulso. Básicamente él solito trabaja, ¿ya? Él solito se da la irrigación. De hecho, lo más curioso es que el mismo corazón solito da su propia irrigación, ¿ya? Entonces él hace todo, básicamente, el cardiaco, ¿ya? El sistema cardionector es un conjunto de fibras musculares. Y aquí hay algo interesante. El sistema cardionector no es tejido nervioso. Ya no son células nerviosas, no son neuronas que excitan, son fibras musculares. Todo el sistema cardionector es fibra muscular, pero con la característica de que son altamente especializadas, ¿ya? Tienen abundante glucógeno, están modificadas. Es decir, si la función de un tejido muscular generalmente es la contracción, ¿ya? Estas fibras altamente especializadas, su función principal no es contraerse, sino generar impulsos eléctricos, casi como lo hace una neurona. Es por eso que uno puede pensar que el sistema cardionector es tejido nervioso, pero no, es tejido muscular, ¿ya? Pero altamente especializado. El sistema cardionector está compuesto por está formado por varios componentes. Tenemos un comandante, ¿ya? O un marcapasos fisiológico, que es el nodo sinusal. El nodo sinusal es el que se encarga de generar el impulso eléctrico para que el corazón lata en cada momento. ¿Dónde se encuentra anatómicamente el nodo sinusal? En la aurícula derecha. ¿Ya? ¿Y más específico? ¿En el miocardio? Más o menos puede ser. ¿Qué dicen? Ustedes han llevado anatomía y vida, ¿no? ¿Dónde se encuentra el nodo sinusal? En ahí. Ya, el nodo sinusal se encuentra en la pared posterolateral de la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava inferior. ¿Ya? Está en la pared posterolateral, es decir, de la aurícula derecha, su pared posterolateral, cerca de donde desemboca la vena cava superior. ¿Ya? Ahí está una masa de células que es el nódulo sinusal. Son células que se encargan de generar el impulso eléctrico. Y ahora yo les hago una pregunta tal vez un poco graciosa. ¿Cómo es el ruido del corazón? A ver, todos digan. ¿Cómo hace el corazón? Los detrás no nos escuchan. ¿Cómo hace el corazón? Tusta. Ya. Tusta. Si ustedes escuchan un corazón sano, el corazón normalmente tiene dos tiempos, ¿ya? O el ruido es dos tiempos, o dos ruidos cardíacos, ¿no? Es tum, 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 tum. Y fíjense que aparte de que tiene dos ruidos cardíacos, es bastante secuencial y rítmico, y la misma frecuencia, generalmente, ¿no? Entonces va tum, 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 tum. Entonces eso nos da a entender que el corazón no se contrae todo al mismo tiempo, sino tiene dos tiempos de contracción, ¿ya? Y esto es lo interesante.
El nodo sinusal genera el impulso eléctrico y hace que primero se contraigan las aurículas. Los ventrículos todavía no se contraen con el impulso eléctrico. ¿Por qué? Fíjense que el nodo sinusal manda la señal eléctrica a través de haces internodales. Tenemos tres, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los haces internodales? El haz de His, No. la rama. Haces internodales. Fíjense, aquí está el nódulo sinusal y del nódulo sinusal salen tres haces. Fíjense que un haz va a la aurícula izquierda y los otros comunican a la nódulo auriculoventricular. ¿Cuáles son? El de Bachmann conecta con la aurícula izquierda. El de Weckenbach es el medio y el de Toré. No. Bachmann, Weckenbach y Torres, el de Torres, el haz de Torres, ¿ya? Que es el posterior. O también más fácil, haz internodal anterior, medio y posterior. ¿Ya? Más fácil. ¿Ya? No hace sobre. ¿Es verdad? Entonces, este nodo sinusal genera el impulso, pero como ustedes saben, los impulsos viajan a milisegundos, entonces fácilmente la señal que se encuentra acá viajaría en milisegundos al ventrículo y todo se contraería al mismo tiempo, pero no sucede eso. ¿Por qué? Porque cuando el nódulo sinusal manda su corriente eléctrica, es transportada primero a las aurículas y después llega al nódulo auriculoventricular, donde sufre un retraso. El nódulo auriculoventricular es como un peaje, ya le va a hacer retrasar al impulso nervioso. Es por eso que después de unos segundos, milisegundos, casi nada, 0,9 segundos, el impulso eléctrico recién puede atravesar hacia el haz de His. El haz de His, o también llamada rama perforante, se divide en dos: una rama izquierda que va a ir hacia el ventrículo izquierdo y una rama derecha que va a ir hacia el ventrículo derecho. Entonces, una vez que el impulso eléctrico llega al nódulo auriculoventricular, se despolariza, manda el impulso eléctrico hacia los haces de His, que llegan hasta el ápex cardíaco, y del ápex cardíaco se empiezan a ramificar en las famosísimas fibras de Purkinje. Y las fibras de Purkinje van a llegar a cada una de las fibras musculares y van a hacer que todas se contraigan al mismo tiempo, ¿ya? Es por eso que el corazón tiene dos ruidos cardíacos. ¿Por qué? Porque primero ocurre un periodo y después el otro, ¿ya? Los ruidos cardíacos no son específicamente porque se contrae la aurícula, lo van a entender más claro, lo van a estudiar mejor al año. Pero quédense con esa idea: el corazón tiene dos tiempos. Ya primero se contrae la aurícula y después el ventrículo. Y es necesario, ¿por qué? La sangre que le llega de las cavas a la derecha o de las venas pulmonares a la izquierda, primero tiene que llenarse y después se contrae, y esa contracción permite que la sangre baje hacia el ventrículo. Y del ventrículo, como ya está lleno, recién el ventrículo se puede contraer y mandar la sangre a donde tenga que ir, ¿sí? No puede ser el corazón que todo se contraiga al mismo tiempo, sino ¿dónde iría la sangre? No va a tener un flujo adecuado. Y de hecho hay patologías que producen eso, ¿ya? Que evitan que el corazón se contrae como loco y la sangre no sabe dónde ir, ¿ya? Volviendo al tema. Entonces, una vez que se contraen las aurículas, el impulso sale un poquito más tarde del nódulo auriculoventricular y se contraen los ventrículos y la sangre es eyectada. Antes de seguir, ¿dónde se encuentra el nódulo auriculoventricular? ¿Qué está más fácil? En el tabique. Anatómicamente, sí, a mí me entrena en mi año de anatomía. ¿No vino el segundo parcial en el segundo? No dimos todavía. El triángulo de Koch. ¿Has escuchado eso? Sí. Ya me acordé de eso. Ya, sabes de memoria. En el triángulo de Koch se encuentra, ¿no? Y obviamente dentro del aurícula derecha. Fíjense, el sistema cardiolector es un sistema importante para la contracción del corazón. El corazón tiene dos tiempos, eso sí, lo vamos a especificar bien. Tiene un tiempo de contracción y un tiempo de relajación. ¿Sí? El corazón hace tum, 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 tum. A esos dos tiempos reciben nombres. El primer tiempo de contracción se le conoce como sístole, ya sístole cardíaca. El corazón hace, se contrae y la sangre se eyecta. Y el segundo es relajación. La sangre se puede llenar nuevamente para nuevo eyectar. Entonces, sístole cuando el corazón se contrae, diástole cuando el corazón se relaja. Eso sí no se pueden olvidar. El corazón tiene dos tiempos cardíacos, ¿no? Aparte, el corazón, como ustedes lo saben, tiene un esqueleto fibroso. A nivel de la división entre la aurícula y el ventrículo hay un esqueleto fibroso que forman válvulas. La válvula que separa la aurícula derecha
de la izquierda es la válvula tricuspidia y la del corazón izquierdo es la válvula mitral. Asimismo, hay válvulas que separan la cavidad ventricular con los vasos sanguíneos. La que separa el ventrículo izquierdo de la aorta es la válvula aórtica y la que separa el ventrículo derecho de la pulmonar es la válvula pulmonar. Eso está facilito. Pero fíjense, el esqueleto fibroso ¿ya? Va a formarme a estos anillos fibrosos de los cuales se van a formar las valvas cardíacas. ¿Ya? Y estas valvas tienen una característica histológica interesante, tienen 3 capas. ¿Ya? Las válvulas cardíacas, ya sea la mitral, ya sea la tricuspida, ya sea la pulmonar, ya sea la aórtica, 3 capas histológicas. ¿Sí? Tenemos, vamos a ir de la superficie ventricular. De hecho, fíjense, acá nos dicen que es la superficie del atrio o la superficie auricular. Acá está la aurícula y acá abajo es el ventrículo. Ya imaginemos que es la tricuspidia. Entonces, fíjense que del lado auricular tiene una superficie atrial, ¿sí? O superficie auricular. Esa superficie atrial auricular es similar al tejido endocárdico. ¿Qué tipo de tejido endocárdico? Epitelio, simple. Entonces, en la superficie auricular y en la ventricular, lo que nosotros vamos a encontrar es el endocardio. ¿Por qué? Porque las válvulas van a estar revestidas por endocardio. Pero fíjense, de la superficie atrial inferior tenemos la pars esponjosa, o también llamada capa esponjosa. La capa esponjosa está formada por tejido conectivo laxo. Ya hay fibras, pero distribuidas de manera laxa. Sí, obviamente es altamente irrigada. La pars fibrosa, que es una capa más profunda y más densa, está formada por tejido conectivo denso y regular. ¿Ya? Y después tenemos la superficie ventricular, que tiene un tejido análogo al endocardio. ¿Sí? Entonces, 3 capas de las válvulas. Todas las válvulas tienen estas 3 capas. Su superficie auricular, su esponjosa, su fibrosa y su superficie ventricular. ¿Sí? A ver, el corazón tiene su propio sistema cardioventor. Eso no nos podemos olvidar. Trabaja solito. Sin embargo, también tiene inervación extrínseca, inervación que le proviene del exterior, ¿ya? A través de ramas simpáticas, a través de ramas parasimpáticas. Entonces, el corazón, principalmente las ramas del pericardiofrénico, ¿ya? Las ramas pericardiofrénicas, si no me acuerdo, que provienen del vago, ¿ya? Obviamente el vago ayuda a inervar a todo lo que es de manera extrínseca al corazón, ¿ya? Es por eso que el corazón tiene la capacidad de aumentar el ritmo cardíaco, latir más rápido o disminuirlo más lento. Lo hace el simpático en el caso de más rápido o el parasimpático más lento, ¿ya? Me estoy saltando. Acá podemos recapitular, ¿no? El endocardio tiene su capa endotelial, su subendotelial, ahí se encuentra el sistema cardionector, ¿ya? El miocardio por células musculares, el epicardio. Como son membranas serosas, las membranas serosas siempre están formadas por epitelio plano simple o conocido como mesotelio, ¿no? Y el espacio pericardio en el cual hay líquido pericárdico, dice de 15 a 50, nosotros nos enseñan también de 40 a 50, y tenemos el restante, ¿ya? Eso sería en cuanto al corazón, lo más histológico, porque anatómico seguro me humillan ustedes, ¿ya? Esa sería la bomba cardíaca, ¿ya? La que se encarga de distribuir la sangre. ¿Cuánta cantidad de sangre tenemos? Aproximadamente 5 litros, ¿no? Los hombres tienen un poquito más que las mujeres. Cada vez que el corazón late, bota una pequeña cantidad, ¿no? Y en total, a ese trabajo que hace el corazón de botar la sangre se le conoce como gasto cardíaco, ¿ya? El corazón hace un gasto para eliminar o inyectar la sangre hacia la circulación. Es un concepto un poco más complejo. Pero hasta ahí con el corazón, ¿ya? Vámonos con el sistema de vasos sanguíneos. Sangre, ya lo hemos hablado, no lo vamos a tocar, pero el sistema de vasos sanguíneos sí. Como les decía al principio, nosotros tenemos arterias, que las arterias principalmente se encargan de llevar la sangre, y tenemos las venas, que principalmente se encargan de recoger la sangre. Tanto las arterias como las venas van a tener 3 capas histológicas, ¿ya? La capa que está en contacto con la sangre, o la capa más interna, se conoce como la túnica íntima, o la capa íntima del vaso sanguíneo. Después tenemos una capa media,
o también se llama túnica media, y una capa muy externa que se conoce como túnica adventicia, ¿ya? Tanto las arterias como las venas tienen lo mismo, que varía en la distribución. Uno tiene más media, otro tiene más adventicia, etcétera, ¿no? Lo vamos a hablar eso. Entonces, fíjense, esta es una arteria. En la luz está recubierta por el endotelio, que es la túnica íntima. ¿El endotelio qué tipo de tejido es? Es epitelio plano simple, ¿ya? Este epitelio plano simple es estrecho, ¿ya? Es decir, sus uniones de las células endoteliales son bien estrechas, así evita que la sangre se salga, ¿no? El endotelio tiene, van a ver ustedes cuando lean el ROS, el endotelio tiene un montón de funciones, ya, si me da tiempo la tocamos, si no, no. El endotelio tiene un montón de funciones, una de ellas es una barrera impermeable, ya, evita que la sangre se salga, obviamente. Después tenemos la túnica media, que está formada principalmente por células musculares lisas. Las arterias principalmente son las que tienen más túnica media que las venas. Las venas casi no tienen, o su túnica media es más delgada. ¿Por qué? Las arterias trabajan con mayor presión, ¿ya? Es por eso que ustedes pueden sentir los pulsos, ¿no? Los pulsos carotidio, el humeral, el radial. Si ustedes sienten es como un latido, ¿no? ¿Es por qué? Porque la sangre arterial que está recorriendo ejerce presión sobre el vaso sanguíneo. Entonces, las arterias tienen que ser resistentes a esa presión. Entonces, su capa muscular es gruesa. Y hay algo interesante. Los vasos sanguíneos, tanto venosos como arteriales, tienen la capacidad de reducir la luz o de aumentar la luz, ¿ya? A eso se conoce como vasoconstricción, cuando la luz se disminuye, y vasodilatación, cuando la luz se agranda o se ensancha mucho más. Pero ¿de qué depende esa vasodilatación, vasoconstricción? Depende del estado de las células musculares. Si las células musculares deciden contraerse todas al mismo tiempo, por ende, la luz del vaso se va a volver pequeña, vasoconstricción. O si las células musculares se deciden relajar todas, va a haber un proceso de vasodilatación, la luz de mi vaso sanguíneo se va a ensanchar más. Entonces, el fenómeno de vasoconstricción, vasodilatación, está principalmente mediado por el estado de las células musculares. Obviamente hay estímulos que van a hacer que se contraigan, van a hacer que se relajan, pero obviamente quien produce vasoconstricción y vasodilatación son las células musculares lisas. Y en la zona más externa del vaso sanguíneo, de la arteria o de la vena, tenemos la túnica adventicia. La túnica adventicia está formada por tejido conectivo. Y en ese tejido conectivo vamos a tener dos estructuras importantísimas, como lo son el vasa vasorum y el nervi vasorum, ¿ya? Y es algo curioso, chistoso tal vez, ¿no? Esta es una arteria. La arteria lleva sangre, ¿sí? Permite que la sangre llegue a todas las células. Pero, ¿quién irriga sus propias células? ¿De dónde le llega sangre a sus propias células? Yo les digo, desde ya que la sangre no va a salir de la arteria, por ende la sangre no va a poder irrigar a la túnica media y mucho menos a la adventicia que está por fuera. Es impermeable. Entonces, ¿de dónde se irrigan? Y ahí es donde sale el vasa vasorum. Para que me entiendan, el vasa vasorum son vasos sanguíneos para los vasos sanguíneos. Es decir, el vaso sanguíneo tiene vasos sanguíneos para él mismo, ¿ya? Y esos vasa vasorum va a estar irrigando tanto la túnica adventicia como la túnica media, porque ellos no reciben irrigación o no les llega ni una gota de sangre, bueno, en casos normales, de la luz arterial, no les llega, ¿ya? Entonces, estas tienen sus propios vasos sanguíneos que son microscópicos, que están ampliamente distribuidos en la túnica adventicia, y de ahí se irrigan o reciben o desechan todo lo que no les sirve. Y también fíjense que tenemos distribuido en la adventicia el nervi vasorum, ¿ya? Las células musculares lisas, estriadas, requieren para iniciar un estímulo, pero requieren para contraerse y relajarse un estímulo nervioso. No van a trabajar solitas ellas. Ahí nace el nervi vasorum. El nervi vasorum son ramificaciones nerviosas para el vaso sanguíneo. Es decir, cuando el nervi vasorum ejerza una señal excitatoria, las células musculares se van a contraer y cuando no, se van a relajar. Entonces, eso va a ayudar al estímulo de vasoconstricción, vasorelajación. Por ejemplo, cuando ustedes están ansiosos, nerviosos o están haciendo un trote, un ejercicio intenso, su cuerpo sufre un proceso de vasoconstricción. ¿Para qué? Para aumentar el flujo sanguíneo, ¿ya?
Pero ¿de dónde proviene esa vasoconstricción? ¿Por qué los vasos sanguíneos han decidido contraerse? Por estimulación de las terminaciones nerviosas del simpático. A través de los nervi vasorum le llegan a cada una de las fibras musculares lisas, ¿sí? Entonces básicamente el vasa vasorum sería vasos para los vasos sanguíneos y el nervi vasorum serían ramificaciones nerviosas para el vaso sanguíneo, ¿sí? Ahora, lo que les decía al principio, tanto las arterias como las venas sufren esta clasificación según el calibre. Tenemos arterias grandes, arterias medianas y arterias pequeñas. Lo mismo con las venas, tenemos venas pequeñas, venas medianas y venas grandes. Vamos a empezar con las arterias. Las arterias grandes también reciben el nombre de arterias elásticas. ¿Por qué? Si nosotros agarramos una arteria elástica y la teñimos con una tensión especial, fíjense que va a estar llena de fibras elásticas. Todo esto que vemos acá son fibras elásticas, ¿ya? Por eso es que las arterias grandes también se llaman arterias elásticas, porque poseen abundante elastina, ¿sí? Fíjense ejemplos de arterias grandes: la aorta, sus principales ramas como la carótida común, las subclavias, las femorales, las ilíacas primitivas. Todas esas son arterias grandes y por ende consideradas arterias elásticas. Se puede distinguir su túnica íntima, que es esta delgadita. Todo esto sería su túnica media y más por acá estaría la túnica adventicia. Claro que sí se puede distinguir. Fíjense que en la túnica media de las arterias elásticas casi no hay fibroblastos. Entonces, todas estas fibras elásticas, ¿quién las crea? Las propias células musculares lisas, ¿sí? Generalmente las fibras elásticas, colágenos, reticulares, nosotros decíamos que el fibroblasto se encarga de crearlas. Pero en el caso de las arterias grandes, ellas no tienen fibroblastos. Son las células musculares lisas quienes crean estas fibras elásticas y de colágeno, ¿ya? Algo interesante. En la capa endotelial de las arterias, ¿ya? Las células endoteliales tienen una capa interna que se conoce como la capa subíntima, ¿ya? Porque está debajo de la íntima, casi todo es relación anatómica, ¿no? La subíntima se caracteriza por albergar los cuerpos de Weber-Palade. ¿Han escuchado de ellos? ¿Saben cuál es su función? Los cuerpos de Weber-Palade se encuentran en la capa subíntima de las células endoteliales. Ahí están, de las arterias principalmente. Su función es que estos cuerpos de Weber-Palade son inclusiones de la célula endotelial que poseen el famosísimo factor de von Willebrand, ¿ya? Así se llama. Si quieren anotar, ¿no? Factor de von Willebrand. Y este factor de von Willebrand es clave para la activación del factor 8 de la cascada de coagulación, ¿ya? Entonces, los cuerpos de Weber-Palade tienen amplia función dentro de la coagulación sanguínea, ¿ya? Y aparte, los cuerpos de Weber-Palade, aparte de tener el factor de von Willebrand, también tienen las selectinas, el grupo de las selectinas, que también son clave para la migración leucocitaria. Ya que lo van a ver más a profundidad en patología, pero se agarran con esa. Ahora, las arterias de mediano calibre, es decir, son arterias que tienen menor calibre, ¿no? Y se caracterizan principalmente por tener membranas elásticas prominentes, ¿ya? Fíjense que en la arteria grande, fíjense que ya tiene un montón de fibras elásticas, pero la arteria mediana tiene también fibras elásticas. Sin embargo, fíjense que forman pequeñas barreras, ¿ya? A esas barreras, y que se notan clarito de color negro, se las conoce como láminas elásticas. Hay una lámina elástica interna y hay otra que es la lámina elástica externa, que no son nada más que acumulación de fibras elásticas. Obviamente se pueden tener condiciones especiales. Y en las arterias medianas se nota clarito, al tiro, ¿ya? La túnica, la membrana elástica interna me va a separar la íntima de la media, y la membrana elástica externa me separa la media de la adventicia, ¿ya? Y fíjense que se nota bonito. Acá está el endotelio, aquí está toda su membrana elástica interna, todo esto son células musculares lisas, esta es su membrana elástica externa y todo eso su adventicia, tejido conectivo. Y fíjense que aquí hay pequeños vasos sanguíneos que son los vasos, ¿ya? ¿Qué ejemplos de arterias medianas tenemos? La arteria radial, la cúbita, la uterina, que son ya arterias de menor calibre. Después tenemos arterias pequeñas, ¿sí? Las arterias pequeñas, que obviamente ya son de mucho menor calibre, se identifican fácilmente. ¿Por qué?
porque su capa media, su membrana, su capa muscular, fíjense que solo es de 1 a 8 capitas. Las arterias medianas, fíjense que su capa muscular es gruesa, y ni que se diga de las grandes, son mucho más gruesas. Pero, uy, ¿hasta dónde se fue? Las arterias pequeñas solo tienen de 1 a 8 capas. ¿Ya? Y fíjense, esta de acá es una arteria. Van a tener cuidado. Las arterias en placa histológica también sufren ese fenómeno de la vista histológica. Pueden estar cortadas transversalmente o pueden ser que las corten longitudinalmente. Entonces puede ser que un vaso sanguíneo sea redondito o de repente lo veamos así, un chorizo largo. Simplemente que es que el corte histológico ha cortado el vaso, ya sea en longitudinal o ya sea en transversal, ¿sí? En este caso, esta y esta son cortes transversales de vasos sanguíneos, ¿sí? Esta es una arteria pequeña. Fíjense que se nota su membrana o sus células endoteliales y su membrana muscular delgada. Ahora, las arteriolas son vasos sanguíneos o arterias mucho más pequeñas. Fíjense que su capa muscular apenas tiene de 1 a 2 capitas, y son estas de acá. ¿Ya? ¿Se nota la diferencia? Sí. ¿Por qué? Por su grosor de la capa muscular. Acá es un poco más gruesa y aquí casi nada. ¿Ya? Y sigue teniendo lo mismo, células endoteliales. Y lo interesante de las arteriolas es que estas van a tener un esfínter precapilar. ¿Ya? Es decir, este esfínter se va a abrir y se va a cerrar. Y al hacer eso va a permitir mayor entrada de sangre al capilar, o por ende, si se contraen, menor entrada de sangre al capilar. Es por eso que las arteriolas, regulan el flujo del lecho capilar. ¿Ya? Y aquí hay una pregunta histológica interesante, si lo pone el doctor. ¿Qué es el lecho capilar o por qué está formado el lecho capilar o de dónde viene? El lecho capilar está formado por 3 estructuras: las arteriolas, el capilar y las vénulas. ¿Sí? Es decir, arteriola, capilar y vénulas. Todo este componente se conoce como lecho capilar. ¿Ya? Y las arteriolas, que tienen un esfínter precapilar, son las que me van a ayudar o me permiten o deciden cuánta cantidad de sangre. Si abren su esfínter, más flujo hay al capilar. Si lo cierran, menor flujo hay al capilar. ¿Sí? Las arteriolas tienen esa capacidad de regular el flujo que le entra al capilar, propiamente dicho, ¿no? Y el capilar son vasos sanguíneos extremadamente delgaditos. El capilar ya no tiene ni túnica media ni túnica adventicia, solo tiene su túnica íntima. Y su túnica íntima no son nada más que células endoteliales con su membrana basal. Es decir, los capilares son lo más delgadito posible, y es gracias a eso que solo en el capilar hay permeabilidad. ¿Ya? La sangre o el plasma no se sale en ningún punto de la circulación, solo en el capilar, lo normal, ¿no? lo correcto. Acá, esta sería un capilar. Fíjense, solo tiene una simple capa de células endoteliales con su respectiva membrana basal. Entonces, ellas permiten el intercambio de las células con el capilar sanguíneo. Todo lo que haya lo llevan o recogen también. ¿Cuántas capas de músculo liso tienen los capilares? 0. No tienen media y no tienen adventicia. No se van a olvidar de eso. ¿Ya? El capilar no tiene nada de eso. Fíjense, hay un concepto interesante. ¿Qué son las metaarteriolas? Fíjense que las metaarteriolas no son nada más que flujos o ramas preferenciales de circulación. ¿Ya? Y estas metaarteriolas se caracterizan por no tener más bien una capa muscular continua. Ya tienen segmentos en todo el espesor de la metaarteriola. Hay segmentos que tienen músculo y otros segmentos que no. ¿Ya? No es nada más que eso. Los capilares vamos a tener de 3 tipos. Y esto aquí, tenemos capilares continuos, capilares fenestrados o capilares discontinuos, o también llamados sinusoidales o sinusoides. ¿En qué se diferencia? Un capilar está formado por su endotelio y su membrana basal. ¿Ya? Ahora, los capilares se van a dividir según la estructura o según cómo estén morfológicamente estructurados.
Un capilar continuo se caracteriza por tener sus células endoteliales ampliamente unidas y su membrana basal intacta. Es decir, en los capilares continuos es más difícil la extravasación o la salida o la permeabilidad del plasma, ¿sí? En los capilares continuos es difícil que el plasma se extravase o se salga al medio. Entonces fíjense que básicamente son impermeables. Bueno, no específicamente totalmente impermeables, pero fíjense que no tienen ninguna apertura. En cambio, los capilares fenestrados se llaman así porque sus células endoteliales, fíjense que tienen múltiples perforaciones, pero la membrana basal está intacta. Solo la célula endotelial tiene perforaciones, la membrana basal no. Eso es característico de un capilar fenestrado. Y los capilares discontinuos, fíjense que tanto las células endoteliales como la membrana basal están totalmente abiertos o perforados. La sangre aquí fácilmente se sale, fácilmente entra. ¿Por qué? Porque no hay algo que les impida, no hay una regulación, una barrera, ¿sí? Capilares continuos, ¿dónde encontramos? Los capilares continuos queremos encontrarlos principalmente en lugares donde queremos evitar la extravasación de la sangre. El músculo estriado, músculo liso, principalmente el sistema nervioso central, ¿ya? Y peor aún que tiene su barrera hematocefálica, es totalmente difícil que algo salga o algo entre de este capilar continuo. En los capilares fenestrados, que ya hay un poquito más de flujo, fíjense, y esto es pregunta de examen, ¿ya? En capilares fenestrados, todas las glándulas endocrinas poseen capilares fenestrados. Tiroides, hipófisis, suprarrenales, paratiroides, etc., ¿no? Las glándulas endocrinas poseen capilares fenestrados. Es por eso que las hormonas fácilmente pueden atravesar esta barrera del capilar fenestrado, ingresar a la circulación y irse a distribuir, ¿ya? Y capilares discontinuos, en los cuales la sangre entra, sale como le da la gana. Tenemos el hígado con sus sinusoides, el vaso con su pulpa roja que tiene de tipo sinusoides, y la médula ósea, que también son tipos sinusoides. Es decir, en estos tres sitios la sangre sale y entra como le da la gana, ¿ya? Un decir, ¿no? Después tenemos este concepto interesante que son las anastomosis arteriovenosas. Fíjense, normalmente cuando la sangre está yendo por un recorrido, va de arteria grande, mediana, pequeña, arteriola, y de la arteriola va al capilar, lo correcto, lo más conocido, ¿no? Se conoce anastomosis arteriovenosa cuando hay segmentos de la circulación que básicamente se saltan al capilar. En vez de ir a un capilar, directamente va a una vénula. Esto es una anastomosis arteriovenosa, ¿sí? Es decir, no hay una regulación, no entra a un lecho capilar, directamente se salta a la vénula. También se llaman conductos de Zucker, ¿ya? O conductos de derivación. Es decir, la sangre arterial nunca llega al capilar, directamente se va, bueno, no nunca, ¿no? Pero no llega al capilar, sino vuelve a circulación venosa de manera directa. Eso es una anastomosis arteriovenosa. Esto de acá es pregunta de examen, lo viene preguntado el doctor varios años ya. Las anastomosis arteriovenosas principalmente en la punta de los dedos, de la nariz, de los labios, del tejido del pene y del clítoris. Ahí encontramos anastomosis arteriovenosas. En otros lados no, ¿sí? Ahora las venas. Nuevamente tenemos venas pequeñas. Bueno, todo empieza de la vénula, ¿ya? Antes de las venas, primero está el capilar, la vénula, y de la vénula va a una vena pequeña. Después de la vena pequeña va una vena mediana, una vena grande y listo, llega al corazón. Las venas, específicamente las vénulas o las vénulas postcapilares, fíjense que las vénulas postcapilares se caracterizan por solo tener endotelio y membrana basal. Son parecidos a los capilares, ¿sí? Pero lo característico de las vénulas postcapilares es que su endotelio es grueso, ¿ya? Por eso se conoce que las vénulas tienen un endotelio alto o vénulas de endotelio alto, ¿sí? A pesar de que no tienen capa muscular o capa adventicia, ¿se podrían confundir con un capilar? Sí, pero ellas tienen unas vénulas de endotelio alto. Y fíjense que el endotelio pareciera que fuera cúbico, es este de acá, ¿ya? Pero en realidad es una vénula con endotelio alto. Es decir, las células endoteliales no son planas acá, si son más alargadas y elevadas. Solo es característico de la vénula,
¿ya? El resto de vasos sanguíneos tienen epitelio blando simple o endotelio. Solo la vénula es el único sitio donde encontramos un endotelio más grueso. Incluso se puede confundir con cúbico simple, ¿ya? El único punto. Fíjense que en el endotelio es donde podemos encontrar los cuerpos de huevo empalado, ¿ya? En el endotelio, no específicamente de las arterias ni de las venas, generalmente en el endotelio, los cuerpos de huevo empalado, ¿ya? Las venas musculares, bueno, empezamos con las venas pequeñas. Las venas pequeñas, que serían continuación de las vénulas del endotelio alto, fíjense que se caracterizan por tener 2 a 3 capas de músculo liso, pero ellas tienen gran cantidad de tejido adventicio, ¿ya? Y esto es lo interesante, las arterias sí requieren hacer fuerza, es por eso que su capa muscular es más gruesa, pero las vénulas no, por eso su capa muscular es delgada, pero su tejido conectivo externo o su adventicia es bastante gruesa. Las vénulas musculares o medianas, ¿ya? Es otro nombre, tienen 2 capas de músculo liso y su adventicia es delgada. Ahora las venas grandes, ya estamos hablando de la cava inferior, de la cava superior, fíjense que su adventicia es gruesa, presenta, como está cerca, por ejemplo, la vena cava superior o la vena cava inferior del corazón, presenta parte de tejido miocárdico adosado a él y presenta obviamente como toda arteria su túnica íntima y su túnica adventicia, ¿ya? Hay algo interesante, fíjense, esta es una vena mediana, una vena muscular. Fíjense que la vena en su luz tiene esta estructura, ¿ya? Las venas tienen válvulas, ¿ya? Y es interesante. Esta es una vena para mí, ¿ya? La sangre está, digamos, recorriendo o viniendo hacia las aurículas. La sangre tiene este recorrido. Las venas tienen válvulas, ya válvulas venosas. Estas válvulas van a permitir que la sangre suba y evite volver abajo. Y eso es importante porque normalmente la gravedad, ¿ya? Ejerce fuerza sobre nosotros, aunque no queramos, ¿no? Nos caemos gracias a la gravedad. La gravedad igual ejerce fuerza sobre el líquido, es decir, los líquidos, la sangre tiende a irse hacia abajo. Es por eso que mientras más tiempo estemos parados de pie, muchas personas van a ver que sus pies se abomban, específicamente las venas se dilatan. ¿Por qué? Porque más sangre está quedando hacia abajo por la presión de la gravedad, ¿ya? Y eso es interesante. Entonces, ¿cómo hace el corazón o la circulación para llevar sangre desde la punta de mi dedo a mi corazón? Tiene que recorrer, tiene que vencer la gravedad, ¿sí? Obviamente no podría hacerlo sin las válvulas. Las válvulas venosas van a permitir que un tantito de sangre llegue y esto se cierra. Y obviamente va a evitar que vuelva a ir hacia atrás, vuelva a sentir el retrógrado. Entonces, en el siguiente va a avanzar otro poquito y se queda, otro poquito y se queda así hasta llegar al corazón. Entonces es gracias a eso que la circulación venosa puede concluir en el corazón. Si no, ni idea, la sangre tendería a irse siempre para abajo y no llegaría nada al corazón, ¿ya? Entonces, las venas poseen estas válvulas venosas que son importantes para el retorno venoso. Sin esas no podría haber un buen retorno venoso. De hecho, cuando hay personas que se les conoce que tienen insuficiencia de la bomba venosa, van a ver personas con las famosísimas varices, principalmente los pies, son venas dilatadísimas. Ya ahí se nota clarito y están por encima de la piel. Y claro, son peligrosas. En muchos de los casos puede llegar a producir trombos y esos trombos un infarto pulmonar, ¿ya? Pero más adelante lo van a ver eso, ¿ya? Pero es importante que el flujo venoso sea adecuado, ¿ya? Y es gracias a las válvulas venosas, ¿ya? Ahora también tenemos vasos atípicos que no siguen específicamente las reglas de un vaso sanguíneo normal. Fíjense que las arterias coronarias son unos vasos atípicos, ¿ya? Fíjense que sus paredes son más gruesas que las medianas y su túnica íntima tiende a engrosarse, ¿ya? También los senos venosos durales, que son vasos o venos o vasos sanguíneos venosos, que van a ver que tenemos de varios tipos, ¿ya? Y fíjense que su lumen es bastante amplio y carecen de músculo liso. Después tenemos otros vasos sanguíneos especiales, como la vena safena magna, ¿ya?
La vena sapena magna, fíjense que es un vaso usado en la revascularización coronaria. Tiene gran capacidad de almacenar sangre. A ver, es un poco más complejo. Las venas, como les decía, no trabajan como las arterias. Las arterias trabajan a presión. Las venas no, son más tranquilitas. Es que lo van a ver eso al año, por eso no quiero complicar, ¿no? Pero las venas tienen una capacidad de almacenar sangre, ¿sí? Es decir, en las venas la sangre transcurre más lento que en las arterias. Cuando hay o cuando hay necesidad de sangre, las venas se pueden contraer y llevar todo su almacén sanguíneo directamente a la circulación con mayor rapidez, ¿sí? Claro, fíjense, una persona que no tiene un buen flujo venoso adecuado, estas son las varices, ¿ya? Estas varices tienden a la embolia, al tromboembolismo, ¿ya? Entonces esta persona probablemente no tenga un buen retorno venoso. ¿Por qué? Porque probablemente sus válvulas venosas no están trabajando bien como deberían. Entonces la sangre se tiende a atascar abajo por la presión de la gravedad, ¿ya? Otro vaso atípico son las venas de la médula central. Fíjense que las venas centrales de la médula suprarrenal, su característica más histológica es que estas están con músculo liso en sentido longitudinal y su distribución es bastante irregular. Ya no es, fíjense acá, ¿ya? Generalmente el músculo liso es circular, ¿ya? Va así en el vaso sanguíneo, pero acá va en sentido longitudinal. Ya fíjense que es como si hubiéramos agarrado un músculo y lo hubiéramos cortado longitudinalmente. Eso es característico de la vena, de la vena central de la médula suprarrenal. Solo ahí. Generalmente el músculo debería estar así, formando áreas circulares del vaso sanguíneo en un área transversal, pero en este caso es longitudinal. ¿Ya? Un meme por ahí. Ya. A ver, saquemos un microscopio para que vamos a ver las estructuras. Tenemos 9 placas, somos 2, 4.